Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión en el Centro CATS de Estudios Mexicanos. Esta sesión es la primera de una serie llamada El espectro transfigurado, archivos, memoria y transformación en el arte en México. Es una serie que intenta poner en conversación artistas, escritores, creativos que usan archivos y que digamos interactúan con discursos históricos de maneras creativas para intentar analizar el presente o involucrarse con el presente de modos distintos. Em, el día de hoy nos acompaña Guillermo García Pérez, que es curador académico del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM, donde se encarga del programa de Campus Expandido. Guillermo es escritor, ensayista y editor y codirector de la plataforma Luca. Y su trabajo, lo verán a continuación, pero es, digamos, un prisma peculiar entre filosofía, arte y lecturas históricas. Y bueno, bienvenido Guillermo y muchas gracias a todos por acompañarnos. Adelante. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a toda la gente del CAT Center por la invitación. Para mí es un placer poder entablar esta conversación con gente, hasta donde entiendo, cercana a la historia en su mayoría, pero también entiendo gente cercana a las artes, a la teoría y a toda esta combinación tan fructífera que a mí me interesa mucho y que en mi trabajo ha sido central, ¿no? Como ya mencionaba Alberto, yo les voy a contar un poquito muy brevemente de mi background de trabajo porque tiene relación directa con lo que vamos a platicar ahora. Yo estrictamente no provengo de la academia, aunque sea curador académico el mote oficial de mi trabajo en el museo. Pero yo lo defiendo y lo reivindico como una forma creativa también de acercarse a ciertas expresiones, ciertos lenguajes, ciertos territorios creativos. Y el hecho de que no provenga de la academia no quiere decir que no esté constantemente entrando y saliendo de la misma, porque creo que esa es una metodología de trabajo bastante útil, ¿no? Como también mencionaba y adelantaba un poco Alberto, eh, yo siempre fui más cercano a las artes, a la teoría y a la filosofía, pero en mi primer libro, que está próximo por aparecer en editorial Gato Negro acá en la Ciudad de México, hago un acercamiento a una serie de lecturas de historia y antropologías principalmente mexicanas. Y para mí es muy importante esto, un poco porque mi formación biográfica, digamos, ya apuntaba hacia allá en varios sentidos. Mi madre, por ejemplo, era maestra de historia en una secundaria rural en el estado de Hidalgo, cercano aquí a la Ciudad de México. Mi abuelo era una especie de historiador amateur de la cultura tolteca en la región de Tula Hidalgo también. Y esto lo menciono porque yo me he dado cuenta que en mi propio trabajo hay esa inercia y esa voluntad de conocimiento y de aproximación a una serie de conceptos y ejes de estudio que no vienen directamente de los círculos académicos, sino que vienen, creo yo, de un interés político por hacer que estos conceptos que se están generando en estos campos sirvan como palancas de transformación de la realidad social en México en el presente, ¿no? Para mí, hacer esa especie de juego de remolino con los conceptos de la historia y de la antropología en México es vital para la transformación política, ¿no? No hay más. Yo uso estas lecturas, esta serie de lecturas que abordo en este libro que va a tener como título Bosque de Cantares, los uso como vehículos y herramientas políticas, 100%, y busco en ellos los conceptos que me permiten también desnaturalizar y redefinir muchos de los problemas políticos que estamos viviendo en México, que como todos ustedes saben, son acuciantes, son urgentes y requieren de la aproximación multitemática y a distintas capas de cualquier tipo de disciplina en realidad, ¿no?
Entonces, en Bosque de Cantares yo me concentro principalmente en el siglo XVI, por obvias razones, porque para México el siglo XVI es un siglo centralísimo, ¿no? Pero también intento hacer de ese siglo XVI el punto de partida como para contaminar, digamos, las lecturas del resto de los siglos en la historia mexicana. Y entonces todo el tiempo estoy haciendo estos saltos indisciplinados entre conocimientos de varias épocas, porque creo que ahí radica también la propuesta artística que puedo proponer con mayor profundidad, valga la redundancia, en el sentido de que mediante la indisciplina estética, por llamarla de alguna manera, creo que esos lazos se pueden solidificar de maneras distintas, por lo menos, ¿no? A mí me interesa bastante también los estudios que se concentran, digamos, en una época en particular, pero de igual manera me interesa los saltos indisciplinados, ¿no? Y ahí es donde yo pongo el foco en las cuestiones del quehacer artístico, del quehacer estético y de la teoría libre, por llamarla de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el background de Bosque de Cantares, de los que estaremos revisando algunos conceptos en lo inmediato, ¿no? Entonces, yo les voy a compartir mi pantalla con una presentación que preparé particularmente para hoy. Un segundo. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, la presentación de hoy le pusimos como título Movimientos Mexicanos de los Siglos, entrar y salir del tiempo, porque va a haber muchas pautas y muchos conceptos que nos van a servir para reformular la propia noción de historia hasta donde sea posible, ¿no? Hay varias lecturas que yo abordo en Bosque de Cantares, conceptos que para mí han sido tan profundos que han debido reformular toda la visión que yo tenía de la historia en México y de las propias prácticas artísticas y teóricas, ¿no? Yo creo que lo más importante de acercarse, por ejemplo, a lecturas antropológicas de ciertos pueblos originarios en México, no es para acopiar, digamos, como en una especie de categorías identitarias, nuevas formas de acercarse a tal o cual tema, sino desnaturalizarlas por completo y un poco como lo dice el propio título de esta serie, transfigurarlas, ¿no? Creo que la radicalidad de una serie de conceptos que aparecen en varias lecturas antropológicas en México es tal que nos obliga a repensar de raíz todas las nociones, por ejemplo, de modernidad que hemos naturalizado también en México y a la que hemos deseado internarnos sin poner en cuestión sus propias bases de enunciación, ¿no? Sus propios fundamentos. Y entonces, un concepto con el que yo he trabajado de forma muy recurrente y por el cual me empecé como a redactar esta serie de ensayos hace ya unos 5 años, es el concepto del ship. Es un morfema que se deriva del náhuatl xipewa, que significa levantar la piel y más concretamente desollar. Por supuesto, muchos de ustedes estarán familiarizados con la noción de xipewa, que también aparece, por ejemplo, en deidades mexicas como el Xipetotec, ¿no? Nuestro Señor el Desollado, que por supuesto ha sido objeto de muchos estudios y con el que muchos estaremos familiarizados. El morfema Xip también aparece en un concepto central para ciertos estudios antropológicos, históricos y estéticos contemporáneos, como es el concepto de Ixiptla, ¿no? Tal vez algunos recuerden los trabajos aquí de Diana Magaloni, que también ha recuperado un artista como Mariana Castillo de Val, entre otros, ¿no? El Ixiptla, cuando los españoles arribaron
a México en el siglo XVI, lo tradujeron simplemente como imagen, o más sintomáticamente fue traducido como representación. Pero el Ixiptla no es exactamente la imagen o la representación, como bien lo ha enseñado también Gruzinski en varios libros, ¿no? El Ixiptla es más bien la activación efectiva de una deidad o una fuerza o una energía cósmica en una imagen. Es, digamos, esa reconfiguración del concepto de Ixiptla nos obliga a replantearnos de raíz la dicotomía simple entre presencia y representación. ¿Por qué? Porque mediante el Ixiptla y mediante el Morfema Xip y prácticas rituales como las que exigía el Xipetotec, ya no podemos hacer esa representación simple de manera desproblematizada, ¿no? Porque ahí donde aparece un Ixiptla está apareciendo efectivamente una deidad. No está siendo solamente representada y por lo tanto no hay separación simple entre su presencia y representación, sino que cada vez que está siendo pintada, dibujada, está siendo activada de alguna forma en cualquier soporte de inscripción, sea el del papel amate o el de cualquier otro, ¿no? Sea el de la piedra o demás. Y entonces, por ejemplo, como ustedes seguramente sabrán, uno de los rituales de Xipetotec, perdón, exigía que a las víctimas sacrificiales los sacerdotes se vistieran con la piel de esas víctimas, ¿no? Por eso es nuestro Señor el Desollado también exigía la presencia activa de la víctima sacrificial como una forma de activar la deidad en el cuerpo del sacerdote. Y si se dan cuenta, con la total fractura de la dicotomía entre presencia y representación, también hay una total fractura entre las nociones de significado y significante, tal como lo han entendido la lingüística occidental moderna a finales del siglo XIX y demás, ¿no? Si ya no hay separación simple entre significado y entre presencia y representación, ya no la hay tampoco entre significado y significante, ¿no? La materia sensible está cargada de un significado y a la inversa, ¿no? Los significados están un poco gravitando, si no es que atados frontalmente a la materia sensible. Y entonces ya no es solo una cuestión de qué interesante pensamiento que tenían los pueblos mexicas, en general los pueblos nahuas del altiplano central mexicano, sino qué vamos a hacer ahora con nuestras nociones de representación artística, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a replantear, si es lo que queremos hacer, todo lo que construimos como nociones estéticas en la modernidad a la que los mexicanos también tradicionalmente hablando hemos estado aspirando a ingresar, ¿no? Simplemente lo vamos a dejar como una anécdota de pueblos cuyas creencias creemos definitivamente superadas, o vamos a radicalizar la apuesta y vamos a replantear todas las nociones estéticas, ¿no? Y entonces yo planteo en un capítulo del libro que levantar la piel, como hace en las víctimas sacrificiales de nuestro Señor el Desollado, no es separar desproblematizadamente un significado, sino desprender un fragmento de materia al cual van adheridos toda una serie de significados, ¿no? Sean los que sean. Pero la ecuación ya no es tan simple. Y entonces para mí el Morfema Xip sirve como un primer ejemplo de cómo este tipo de conceptos son más radicales de lo que aparentan, ¿no? De cómo nos obligan a hacer una relectura también probablemente de nuestro propio concepto de historia o de la progresión lineal simple del tiempo, ¿no? Cuando acudimos a esos espectros de los que habla esta serie, esos espectros del tiempo, ¿a qué nos estamos enfrentando? Si por ejemplo, cuando nos encontramos una obra prehispánica, ya no nos estamos encontrando simplemente una materia sensible con una cierta forma, sino nos estamos encontrando con un Ixiptla, por ejemplo, con Xipegua, con Xipetotec o con el Morfema Xip, ¿no? Esta imagen que yo les traigo como ejemplo es de una escultura del Xipetotec cifrada alrededor de los años 900 y 1200, que está en el Kimbell Art Museum, ¿no? Como suele pasar también con las piezas mexicanas que están regadas por todo el mundo.
Ojo, también es importante decir que por supuesto, el concepto del Xipetotec, de la deidad y los rituales alrededor del Xipetotec están muy asociados en el pensamiento mexica con los ciclos de la agricultura. Los ciclos de cada temporada de la agricultura están en el pensamiento náhuatl asociados a también las pieles, ¿no?, del cosmos enteros renovándose cada cierto tiempo. Y eso creo que es otro elemento importante para nuestra comprensión de la labor estética. Como ya les explicaba, el morfema Xit también puede encontrarse en el concepto de Xitla. Y una primera definición histórica del vocablo la podemos encontrar en el Códice Florentino, que es el que ha trabajado principalmente Diana Magaloni, donde se asegura que Xitla significa el que sustituye a alguien. Y ya sabemos que no es del todo cierto, ¿no?, esa definición, porque la sustitución de alguien todavía está en la estela de lo representativo. Diana Magaloni, en este libro interesantísimo de Los colores del nuevo mundo, demostrará cómo en este mismo Códice Florentino, del cual les muestro un ejemplo de una imagen del painal, los colores son claves para una correcta interpretación y lectura del mismo, ¿no? Es decir, si ustedes recuerdan, en el Códice Florentino están toda la información textual que los informantes de Fray Bernardino de Sahagún le dieron en su momento, pero luego hay una serie de lo que se creía que eran simples ilustraciones del texto. Y Diana Magaloni demuestra cómo esas ilustraciones del texto no son tal, que no están simplemente adornando el recorrido textual de los informantes de Fray Bernardino, sino que en esos colores, en esos verdes, en esos rojos, en esos amarillos que estamos viendo en la imagen, hay una especie de código oculto o latente, según queramos verlo, que están dando una serie de información que no puede ser expresada de forma abierta en el texto, ¿no? Esta es una estrategia típicamente mexicana o incluso de todos los pueblos que han sufrido opresiones y procesos de genocidio como los que sufrieron los pueblos indígenas en México. ¿De qué maneras, siempre se están preguntando, incluir información que no puede ser expresada explícitamente, pero que debe ser conservada para los fines de la propia supervivencia de las culturas oprimidas? Y entonces Diana Magaloni encuentra de forma brillante que en estos colores hay toda una serie de códigos que solo pueden ser descifrados una vez que conoces los códigos a los que están asociados cada color, ¿no? Hay todo un código alrededor de los colores que también tiene que ver con el territorio del cual cada color está siendo extraído, ¿cierto? Si hay un rojo que proviene de una piedra de un cerro cercano a Tenochtitlán, es porque ese cerro está asociado a un ritual de cierta deidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, si nos damos cuenta, el significado del rojo no es simplemente rojo, no es la abstracción del rojo, sino que ese rojo está asociado a un determinado cerro donde se oficiaban ciertos rituales para cierta deidad. Y entonces es un poco lo que les menciono. La dicotomía simple entre presencia y representación o entre significado y significante ya no es que no exista, sino que ya no está internada en la dicotomía simple, sino que más bien tiene una especie de dinámica de remolino. Para mí es muy interesante pensarlo como arremolinándose. No es que no se pueda extraer un significado nuevo de una materia sensible en particular, sino que ya no podemos extraerla definitivamente, abstraerla del todo y hacerla operar en otros códigos de forma desproblematizada, sino que una vez que extraemos ese significado va a entrar en la dinámica del remolino, que un concepto como el de Xitla o un morfema como el de Xit nos obligan a repensar de raíz. Y por ejemplo, aquí el painal que normalmente se consideraba como el sustituto de Huitzilopochtli, cuando aparece en el Códice Florentino, ya no es su representación, sino, podríamos decir, su imagen encarnada. Su imagen activa, la deidad activada en la imagen, ¿no? El dibujo mismo de painal no es su representación, sino la presencia efectiva
efectiva, así de radical es la aproximación de Ixitla, del mensajero en el papel donde fue vertida la información del Códice Florentino. Entonces hay un juego constante de desdoblamientos, ya no solo de Huitzilopochtli respecto al Painal, que eso es muy común en las deidades prehispánicas, por eso los antropólogos y los estudiosos de las culturas indígenas en México se dan de topes o nos damos de topes constantemente, porque no es tan simple la separación de las figuras divinas ni siquiera, ¿no? Es decir, una deidad puede estar desdoblándose todo el tiempo y adquiriendo nuevos nombres en el proceso. Y si nos damos cuenta, eso también está relacionado con la fractura de las dicotomías simples, porque ya no podemos categorizar a cada dios, ¿no?, en su casilla única y decir esto representa tal cosa, sino que el juego de desdoblamientos nos obliga nuevamente a reconfigurar nuestra propia idea de las categorías modernas, ¿no? Y entonces, si el Huitzilopochtli se desdobla en el Painal, también la presencia del dibujo hace que la energía de esta deidad se desdoble allí donde aparezca, sea en una escultura o en un dibujo. Diana Magaloni, en este libro que les mencionaba de los códices del Nuevo Mundo, también estudia que el Ixitla contiene el morfema ish, ¿no? Ixtli. Esto lo estudia a su vez de Salvador Reyes Equiguas, perdón. Y el morfema ish significa ojo o rostro, de modo que al vestir la piel desollada de animales o de prisioneros de guerra, se sumaba la potencia de miradas e identidades múltiples. Y esto termina de plantear un reto a nuestras propias nociones y aproximaciones al pensamiento indígena, ¿no es cierto? Cuando se viste la piel de la víctima sacrificial, no solo se está rompiendo la dicotomía simple entre presencia y representación, sino que en esa operación de vestirse con esa piel se está ganando una especie de energía vital, ¿no? O tonali, como se llamaban en los pueblos indígenas en México, y se está ganando de alguna forma su mirada y su identidad múltiple, ¿no? Nuevamente, los juegos de desdoblamiento. Y tal vez a muchos de ustedes les sonará similar a lo que ha explicado alguien como Eduardo Viveiros de Castro, ¿no?, respecto a los pueblos amazónicos, mediante lo que él llama el perspectivismo. Y yo creo que si bien, y por supuesto hay muchísimas diferencias, sí que hay una analogía muy interesante aquí por estudiar entre estos juegos del perspectivismo y del Ixitla, ¿no? Cuando se gana en desdoblamientos, cuando nos internamos en los remolinos del Ixitla, también las propias nociones de identidad son puestas en crisis. Y creo que esto es bien importante para los momentos políticos y teóricos en los que nos encontramos, ¿no? Respecto a las políticas de la identidad, pues, por ejemplo. Cuando todo el tiempo hay dinámicas y sabidurías y cosmogonías de diversos pueblos indígenas de México que te están diciendo que en la medida en que ganes puntos de vista, miradas e identidades, estás desdoblándote a tu vez. ¿Qué le hace eso a las políticas de identidad tal como estamos construyéndolas actualmente? Esa es una pregunta que podemos dejar abierta y que podemos retomar una vez que termine esta propia presentación. Yo en el libro, en este particular capítulo, pongo un ejemplo que me parece muy interesante como forma de contraposición, que aparece en un libro de Eric Taladoir que se llama De América a Europa, ¿no?, que es de reciente aparición, 2017. Él menciona que el Sieur de Terreville, quien sea que sea esa persona, en 1707 presenció cómo descarnaron después de muerto a un indígena de Canadá a fin de recuperar su piel tatuada. Y Taladoir lo cita, ¿no? Vi cómo murió en el Hotel Dieu de París un salvaje que llevaba marcas idénticas. Los cirujanos lo desollaron y lavaron la piel sin que ésta se alterara.
Y se me hacía muy sintomático de, porque muchas veces se piensa, los pueblos prehispánicos tenían estas prácticas de desollamiento, ¿no? Y resulta que los europeos también las tenían, pero con objetivos y fines distintos. Y se me hacía muy interesante hacer un juego de contraposición en donde un lado está el desollamiento como práctica ritual para reactivar el ciclo vital, ya sea de la agricultura o de lo que se sigue llamando religión o religiones prehispánicas, donde un lado está ese juego ritual, del otro lado está el museo, si lo pensamos de forma más amplia, ¿no? El museo como lugar donde esa dicotomía entre la presencia y la representación encuentra su cauce natural, tal como lo entendió la modernidad occidental. El museo, tal como sigue existiendo en la actualidad, es ese lugar donde se separan las pieles para mantener su representación de forma desproblematizada. El museo es ese lugar de separación radical de los significados y sus significantes. Y podríamos decir de las expresiones artísticas de sus territorios, ¿no? Por eso los museos occidentales no han tenido ningún problema en separar continuamente y hasta la fecha, aunque ahora parezca que tengan un cargo de conciencia al respecto, las prácticas artísticas, pictóricas y escultóricas de pueblos indígenas de sus lugares de origen, ¿no? ¿Por qué? Porque lo han hecho desde su origen. Porque incluso cuando estaban desollando a seres vivos, lo hacían para exhibir los dibujos de sus pieles. No para vestirlas, sino para mantenerlas a distancia, ¿no? Un poco para mantener a raya aquello también de lo que temían, ¿no? Entonces, de un lado el ritual, del otro lado el museo. No sé si ahí se alcanza a ver el texto. Como yo tengo las pantallas, no lo alcanzo a ver del todo. Pero una de las preguntas que despliego y que intento problematizar en el libro es qué pasa con el propio concepto de historia en el entorno inaugurado por Schiff, ¿no? Tal vez a partir del morfema Schiff la historia no progresa como tenemos entendido, un poco internalizado, ¿no? En un sentido lineal simple, y no se aleja inevitablemente de un origen, porque este se encuentra constantemente en formación. En el momento en que bajo la noción del Ixitla nos encontramos, por ejemplo, con las imágenes del Cocolistli en el Códice Florentino, ¿qué es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos simplemente viendo un contexto histórico al que podemos datar de forma inapelable de algo que sucedió en algún momento de la historia de México, Tenochtitlan en este caso, o nos estamos enfrentando a la presencia activa, es decir, no solo al significado, sino también a la materia sensible en remolino de un Ixitla. ¿Qué pasa cuando intentamos repensar radicalmente la propia noción de historia a través de este tipo de conceptos? Y es algo que yo en mi cabeza no he podido resolver tampoco. Porque yo, como creo que todos aquí, tenemos una formación moderna, por decirlo, ¿no? Occidental moderna, por ponerlo en términos simples. Pero me gusta el reto de repensar esto. Me gusta el reto de imaginar o de concebir que estoy frente a un Ixitla y no simplemente frente a una imagen representativa de un momento histórico concreto, ¿no? Ojo, esto para mí en mi investigación no significa que yo abrace del todo el pensamiento prehispánico, porque uno, es imposible, y dos, yo creo también, o más bien, muchas de esa formación occidental moderna también me ha formado a mí y creo en ella, ¿no? Creo en la ciencia moderna, por decirlo de alguna forma. No estoy intentando invitarlos a un juego de mistificación que también sería de suyo problemático. Pero por lo menos me interesa ampliar ese borde problemático que conceptos como el Ixitla nos obligan a internarnos, ¿no?
Y entonces esa escultura en piedra a la que nos enfrentamos tal vez en un museo o en una zona arqueológica, esa envoltura de piel o la representación, valga el concepto de una deidad, pueden estar cargados de estímulos indisciplinados que atraviesen, fragmenten o suspendan la progresión lineal del tiempo y el espacio de esa forma simplificada como la que hemos venido hablando, ¿no? Estas son preguntas muy abiertas que me gustaría también conversar con ustedes. Y entonces, si un concepto como Ixitla nos lleva a reconfigurar el concepto de historia, tal vez también nos tiene que llevar a replantearnos de raíz el concepto propio del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo también es una rejilla conceptual legada a nosotros por esa modernidad occidental. El tiempo tal como lo entendemos actualmente, ¿no? Entonces yo ahí abro como otra separación conceptual con el tiempo, es decir, como medición de los acontecimientos ante el movimiento mismo de la materia, digamos. Y el tiempo como la rejilla que se coloca sobre el movimiento para ordenarlo, situarlo, ¿no? Pero resulta que antes del tiempo, y ahí lo pongo en itálicas porque es un concepto problemático también cuando se habla de ello, antes del tiempo puede estar el movimiento. Y esa potencia pragmática del tiempo tiende a invisibilizar todo aquello que no es cuantificable. Es decir, si nos tomamos en serio el reto abierto por el SHIP, por el morfema SHIP, ya esos 500 años que nos separan del siglo XVI mexicano, obviamente se mantienen, ¿no? Pero nos otorgan cada tanto esta serie de estímulos indisciplinados que nos obligan a replantearlo de raíz. ¿Por qué? Porque en el entorno del remolino de SHIP ya esa cuantificación temporal simple tampoco sella del todo. También nos obliga a mirar de otra forma nuestras consideraciones sobre las expresiones artísticas, sociales e históricas de los pueblos prehispánicos. Entonces, que el movimiento escape de la regulación referencial codificada del tiempo no implica que sus comportamientos escapen de nuestras esferas de fricción material hacia un territorio del que no sabríamos decir mayor cosa. Implica simplemente que esos conceptos y categorías que usamos para vincularnos con los comportamientos históricos terminarán a su vez arremolinados. Y déjenme ser un poco más claro respecto a este párrafo. Cuando hablamos de conceptos como el Ixitla y que la presencia efectiva ya no digamos de una deidad, sino de un estímulo material de otras épocas, está efectivamente ante nosotros en este entorno de remolino inaugurado por SHIP, no queremos borrar la conformación material de la historia. Y es algo con lo que yo me he tenido que enfrentar constantemente en mis investigaciones, porque además yo me defiendo y reivindico, por ejemplo, el marxismo. Yo soy un marxista, ¿no? Y entonces me ha obligado como a revisar de raíz qué le hace el concepto a mi propia formación marxista. ¿Por qué? Porque un marxista así, ortodoxo diría, estás mistificando, estás construyendo un fetiche, ¿no? Fetiche en su noción etimológica más simple, ¿no? Un hechizo. Y nosotros los marxistas queremos luchar contra los fantasmas, y tú estás construyendo fantasmas. Entonces, para mí la pregunta es, ¿qué hacer con esos dos polos de interpretación de la realidad? Y yo creo que hay una respuesta o varias respuestas posibles si las imaginamos arremolinadas, ¿no? Si mantenemos nuestras concepciones y lecturas materialistas del mundo, pero internamos en ella esta serie de conceptos que hacen que esa conformación material del mundo ya no sea tan simple
como también lo quiso cierta modernidad occidental. Y entonces ahí pongo después, el movimiento es más complejo, pero siempre es inmanente, ¿no? El movimiento puede estancarse o acelerarse hasta escapar de la vista de los relojes. En cualquier punto será algo menos y algo más que el tiempo. Habrá algo de su naturaleza que no pueda medirse ni colocarse en una relación de equivalencia con ningún sistema de regulación. El movimiento es más complejo. Ojo, aquí me refiero al movimiento en contraposición al tiempo tal como lo hemos venido conceptualizando. Y me interesa mucho remarcar que esa noción de movimiento es siempre inmanente. Debemos esforzarnos teóricamente por evitar que se nos escape hacia un territorio de trascendencia metafísica donde ya no podamos hablar de él, ¿no? Para mí esos territorios de lo ignoto son enemigos de mi propia práctica teórico y artística. Pero eso no implica que sea o que defienda un materialismo burdo de desencantamiento radical, ¿no? Debe haber algo en medio, es lo que intento decir. Otra imagen del Códice Florentino. Y entonces, para salir de ese tiempo codificado, reglamentado, de esa rejilla de codificación asfixiante de la temporalidad moderna, quise traerles dos ejemplos de Grusinski. Déjenme quitar un poquito la imagen porque no alcanzo a leerlos del todo. Ponerlos aquí. Grusinski nos dice, algunos ritos retardaban el tiempo, se refiere a algunos rituales realizados por los mexicas. Antes de morir bajo el cuchillo del sacrificador, el cautivo ascendía paso a paso la escalera del templo, deteniéndose en cada escalón, detallando cada gesto y cada inflexión. Y otro ejemplo que Grusinski da respecto a la fiesta del Panquetzalistli, ¿no? Donde los sacerdotes hacían correr a un hombre con la imagen de Huitzilopochtli, es decir, con su painal, como ya habíamos visto, entre sus brazos, para mostrar su velocidad y ligereza. El corredor salía del santuario de Huitzilopochtli en el Templo Mayor, tomaba la calzada de Tacuba, alcanzaba Tacubaya, salía a Coyoacán, desde donde llegaba a Churubusco para regresar a Tenochtitlán sin parar nunca. La gente se lanzaba entonces a perseguirlo, tratando de atraparlo. Cualquiera que haya estado en la Ciudad de México se dará cuenta que corría un montón, ¿no? Desde el Templo Mayor en Tenochtitlán, Tacubaya, Coyoacán, Churubusco y de vuelta, ¿no? ¿Y por qué traigo estos dos ejemplos en particular? Porque creo que aquí lo que Grusinski nos está diciendo no es que haya un tiempo más lento, más rápido, sino que hay un devenir de aceleración o de desaceleración. Y aquí no sé si estoy siendo del todo claro. Es decir, que una visión temporal tal como la entendemos ahora diría, el primero es un ejemplo lento y el segundo es un ejemplo rápido. Pero una visión del movimiento, interna al propio movimiento, lo que diría es, el cautivo entró en un devenir de aceleración y de desaceleración. Bajo la visión del tiempo, externa, separada, ¿no? de la materia sensible del ritual, nosotros podemos decir algo es más veloz o más lento. Bajo la visión interna del movimiento ritual, algo aceleró o desaceleró. Creo que ahí está la diferencia, ¿no? Y también podríamos decir, en uno está, ojo, en el eje del movimiento está el valor de uso y en el eje de la separación está el valor de cambio, pero no me quiero meter del todo en esa distinción. Creo que es importante, por lo menos, colocarla en la mesa, ¿no? ¿Por qué? Porque el valor de uso también es un eje temporal de codificación. El valor de cambio, quiero decir, tal como lo estudió Marx. Y el valor de uso puede ser un eje de resistencia, tal como lo estudió Bolívar Echeverría. Y entonces aquí yo abro una pregunta que es,
cómo abrir conductos que transiten fuera del tiempo sin borrar con el codo la conformación material del mundo. Un poco lo que ya estábamos platicando. El entramado político económico de la realidad. Sin eliminar en suma el devenir de la historia, la densidad, ¿no?, ontológica de los eventos. Es decir, la pregunta es si puede establecerse una historia fuera de este tiempo regulador y codificador de la modernidad occidental, donde las entidades se curven, por decirlo de alguna manera, para poder mirarse de frente. Yo creo que es una pregunta amplísima que, por supuesto, yo no aspiro a responder del todo. Pero yo creo que sus consecuencias políticas, tal como ya adelantaba un poco, también radican en nuestra propia concepción del capitalismo y sus formas, y las formas de resistir al mismo, ¿no? Si el valor de cambio, si el eje de valorización, como diría Marx, del valor valorizándose, tiene que pasar por la codificación también temporal del devenir material del mundo, ¿qué sucede? Y eso es algo que, como ya decía, estudia Bolívar Echeverría, si nos concentramos en el movimiento mismo, conceptualizado por el valor de uso. Y aquí lo explico un poco más a profundidad. Salir del tiempo implica reivindicar un valor de uso tan radical que haga tambalear incluso su dicotomización con el valor de cambio. La persistencia en el uso permite habitar cada dimensión corporal del mundo de modo que se produzcan cada vez duraciones inéditas. Esta lógica podría denominarse artística a condición de no pensar el arte como una categoría cultural, sino como un proceso operativo. Un poco lo que ya les adelantaba. Ahí pongo el ejemplo de la iglesia de Santa María Tonantzintla en Puebla. Es una iglesia impresionante, bellísima, que yo les recomiendo que visiten si pueden algún día, que es uno de los más logrados ejemplos del barroco mexicano. Y se vuelve muy sintomático de las teorías como las de Bolívar Echeverría, ¿no? Cuando hablan de la insistencia en el valor de uso como una forma de resistencia ante la instauración de una nueva lógica del tiempo. En este insistir, ¿no?, en las figuras que les están siendo impuestas por un pensamiento externo, hay nuevamente esta entrada y salida, ¿no? Entrar al código que está siendo impuesto, pero salir de él mediante la insistencia en el valor de uso. Y eso se ve de forma muy ejemplar y clara en esta iglesia. Y entonces, ya como para empezar a concluir un poco de esta presentación, porque también me gustaría escuchar si hay alguna pregunta o alguna duda. Yo lo que propongo es que historizar bajo todo este entramado conceptual y esta estela, ¿no?, de términos y de formas de mirar el mundo que hemos venido analizando. Historizar es una forma de estructurar la materia, proceso que solo puede realizarse a condición de que la materia se mueva, lo que en verdad sucede todo el tiempo. Y entonces, ¿por qué hacer esa precisión conceptual y esa distinción entre tiempo y movimiento? Porque creo que si logramos distinguir conceptualmente estas dos ideas, podemos darnos cuenta que cualquier movimiento minúsculo es potencialmente histórico a medida que se entrelace con otros movimientos de la materia y ganen resonancia y sentido. Y esto para mí es muy importante porque bajo las investigaciones que he venido realizando alrededor de conceptos como el Ixitla y el morfema Xip, también nos obliga a reconceptualizar de raíz aquello que entendemos como histórico. Obviamente esto viene realizándose desde hace muchas décadas a partir de esfuerzos como los de Luis González y González, con su microhistoria y demás, ¿no? Esto no quiero aquí decir que estoy inventando nada nuevo, sino que es otra forma de proponer que de qué manera esos movimientos minúsculos pueden ser históricos. De qué manera la insistencia en un valor de uso que se refleja en la expresión artística de una iglesia barroca en Puebla puede ser histórica.
y de qué manera puede entrelazarse con otros movimientos de la materia. Y ya no ser simplemente contextualizada como la iglesia barroca del siglo tal en la región tal de México, sino que pueda ganar también en vínculos indisciplinados con nuestras propias batallas políticas del presente. Es decir, si yo voy a Puebla a admirar esta iglesia, puedo simplemente admirar el trabajo que realizaron una serie de artesanos en tal época histórica de México, y eso está bien, porque yo lo que propongo no está contra una contextualización histórica de por sí de los movimientos estéticos en este caso. Pero bueno, puedo quedarme en eso o puedo vincularme de formas inéditas y políticas con esa forma de resistencia que una serie de pobladores realizaron en un momento histórico. Y entonces la historia ya no es la policía de lo significativo, sino una especie de instantánea, formal y siempre cambiante de aquello que siempre se está moviendo. Es decir, ya no es solo histórico aquello que nosotros reivindicamos de antemano como algo que tiene un significado definitivo, categórico y grande para el desarrollo de ciertos pueblos en ciertos contextos geográficos, sino que cualquier tipo de expresión estética puede ser significativa en la manera en que nos vinculemos políticamente con ella. No sé si se entienda del todo la diferencia. Es una forma de estructurar la materia. Estamos dentro de ese mismo movimiento. Somos parte del uso de ese movimiento material de la historia. Ya no estamos afuera dictando qué es o no significativo, porque para empezar ya no hay afuera. Y ya no hay distancia desproblematizada entre significante y significado. Como ya no podemos establecer esa distancia sin problema, como ya estamos en el remolino, tenemos que ser parte del movimiento material mismo para a partir de ahí intentar estructurar, aunque sea de forma temporal y efímera, ese movimiento de la materia. Entonces, yo creo que la labor histórica se convierte en otra cosa y gana en carácter político. Es una especie también de reivindicación de politicidad de la práctica histórica a través de las lecturas estéticas, es decir, sensibles. ¿No es cierto? Y ya para terminar, el movimiento, tal como lo hemos venido proponiendo en relación con la historia, ya no se divide en una disposición temporal antes-después, ni en una disposición espacial cuerpo-cubierta, ni se separan tácitamente en dimensiones grandes y pequeñas. Ya esas dicotomías simples ya no son posibles. Movimiento e historia se corresponden más bien a la manera de una danza de estructuras potenciales, incluso virtuales, que no terminan nunca de sellarse en una categoría nominal. Esto es muy importante para los estudios que estoy realizando, ¿no? Ya no hay exactamente antes y después, aunque en forma práctica, obviamente podamos decir que algo pasó antes y algo pasó después, ¿cierto? Aunque en una lectura histórica simple, obviamente siga siendo operativo seguir hablando de un antes y un después. Nuevamente, no estoy intentando mistificar ni entrar en territorios del mito a partir de un análisis de la historia, sino que esa estructuración ya no va a ser central para leer el devenir material del mundo, ¿no? Lo mismo en el caso de la disposición espacial cuerpo-cubierta, ¿cierto? Ya no hay un núcleo interno que detente el significado real, ¿no? de una época. Y ya no hay una especie de cubierta anecdótica o secundaria respecto a ese núcleo central. Porque lo que vimos también con el Xipetotec es que vestir la piel, es decir, la cubierta de la víctima sacrificial, es lo más relevante para ese rito en particular.
Entonces, como ya no tenemos esas separaciones simples entre antes, después, cuerpo, cubierta, dimensiones grandes y pequeñas respecto al tipo de acontecimientos históricos que estamos estudiando, esa relación entre movimiento e historia nunca termina de sellarse. Siempre se está escapando el movimiento y puede llegar hasta nosotros, porque el movimiento de la historia siempre está reestructurando el presente. Yo lo que aquí invito es a repensar y replantear cómo estamos recibiendo los hilos de la historia en el presente. Si lo estamos recibiendo simplemente mediante categorías nominales predeterminadas, que nosotros leemos desde afuera y decimos interesante, no interesante, significativo, no significativo, relevante, no relevante. Sino que como estamos en la reestructuración constante del movimiento de la materia, nuestra forma de leer la historia debe dar cuenta de ese remolino en el que estamos. ¿Por qué? Porque en esta manera de revisitar esos hilos de la historia está de por medio todo el carácter político de la misma, ¿no? Y por eso digo, la historia siempre es susceptible de volver a mirarse, porque su movimiento, que es el movimiento del mundo entero, ni más ni menos, no se detiene nunca, y aquello que sucedió reacomoda todo el tiempo, presente y futuro. La historia aspira a generar estructuras que den sentido a este reacomodo continuo y a revisarlas a medida que el movimiento siga ocurriendo, lo que inevitablemente va a suceder. Eso es lo que aquí llamo las arenas movedizas, ¿no? del devenir, para meter ahí de forma inesperada un concepto de Lesiano, ¿no? Pero bueno, esa es la propuesta. Ese es un ejemplo muy simple de lo que algo como un simple concepto, como puede ser el shipla, o de un simple morfema, como puede ser el ship, propongo que debe, o que más bien nos lleva a reconceptualizar otra serie de conceptos que nosotros creíamos de mayor importancia o que creíamos ya cerrados nominalmente en una categoría disciplinar a la que accedemos o no. Y entonces, así como está el ejemplo del ship, hay una serie de ejemplos en el libro a los que yo me aproximo un poco de adentro y de afuera, ¿no? Para intentar reconceptualizar todas estas grandes nociones que a final de cuentas, y como les he venido proponiendo, son nociones políticas. Bueno, esa es la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Pues vamos a abrir el espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna, por favor, levanten la mano. Y veo que Astro tiene una pregunta, pero Astro, solo dame un minutín para como una pregunta breve que tengo, o como una anotación, que se me hace interesante de que la presentación y la aproximación a estos textos que estás haciendo, ya de por sí, digamos, la metodología encarna esta búsqueda, ¿no? O sea, en el sentido de que estás usando la historia no como este espacio donde estamos buscando explicaciones en cierto sentido, sino que es la construcción de una ética y política de la incertidumbre, ante cómo lidiar con la incertidumbre, ¿no? Ya no es también como la separación explícita entre el saber y el no saber, sino en cómo construir la posición de estar parado al mismo tiempo en ambos campos. Claro. Entonces, solo quería preguntarte quizá brevemente un poco sobre la metodología donde construyes también esta ética propia en tu trabajo. Metodología es bastante intuitiva y tal cual te diría, viene de un olfato de aquello que creo que son documentos centrales para la comprensión de la propia historia de México. Y es un olfato que también proviene de una afectación en el sentido más amplio del término. Normalmente hablamos de los afectos
o sobre todo actualmente hablamos de los afectos como si fuera un sinónimo de los sentimientos, ¿no? O de las emociones. Y por supuesto tiene mucho de eso, pero también afectación en el sentido de que todas esas lecturas provienen de la intuición de que son archivos que finalmente están encarnados en nuestras propias vivencias cotidianas, ¿no? Y creo que eso en el fondo es la propuesta del SHIP. Es decir, que leer la forma en que se instauró una cierta lógica temporal en el México del siglo XVI está efectivamente afectando las formas en que nos relacionamos económicamente en las sociedades mexicanas contemporáneas. Y eso puede parecer como una cuestión de sentido común, y lo es. Eso no lo niego. Mi único proceso de investigación es eso que es sentido común, cómo profundizamos radicalmente y políticamente en ello. Y para eso, ¿qué tipo de lecturas necesitamos hacer para encontrar territorios a los que aún no hemos explorado o de los que no hemos hablado del todo? Yo, por ejemplo, en este libro también hablo del libro Grandeza Mexicana, ¿no? De Bernardo de Balbuena, que es un libro que desde el título parece como una especie de reivindicación ingenua, nacionalista, de la que deberíamos sentirnos orgullosos en la actualidad. Y leyendo el libro de Grandeza Mexicana de Bernardo de Balbuena, es un libro que yo digo todo el tiempo que es protofascista, ¿no? En su forma de concebir a los pueblos indígenas en México, en su forma de que su desarrollo poético implica el genocidio de esos pueblos, ¿no? Y yo no veo que Bernardo de Balbuena esté siendo disputado de esa manera en las conversaciones políticas contemporáneas, pero sí que veo una raíz oscura a la que debemos enfrentar actualmente, ¿no? Y entonces, ¿por qué leer a Bernardo de Balbuena? No lo sé, como por una simple curiosidad intelectual que después trae consigo toda una serie de sorpresas que a la vez son síntomas de una forma de comprender el presente. Entonces, la metodología es intuitiva, pero esa intuición está cargado de una afectación sensible por aquello que sigue sucediendo en México en la actualidad. Muchas gracias, Guillermo. Astro, con tu pregunta, por favor. Hola, gracias Guillermo, increíble la charla, nos dejó un poco mareadas, pero se aprecia mucho. Quería preguntarte sobre este rito mística que habla sobre los procesos, el ritual y el proceso de aceleración y desaceleración. Y quería preguntarte cuál consideras que es el valor de la pausa de forma de interrumpir estas narrativas históricas. No me quedó claro por qué pausaban en cada grada en el ritual, en el sacrificio, los sacerdotes. Entonces, si me puede hablar un poquito de eso, te agradecería. Mira, se me hace bien interesante tu pregunta y la tomaría incluso concentrándome en la propia noción de pausa que mencionas. ¿Por qué? Porque esa manera de concebir el movimiento antes, como ponía entre comillas, del tiempo, es una manera decididamente ritual de concebir la propia vida, ¿no? Es decir, los rituales tampoco existían como una especie de ayornamiento, ¿no? De adorno de una vida política que sucedía en otra parte, sino que el ritual también era una forma de estructurar la materia. Eso es algo que entendemos de manera muy clara en la actualidad, porque en una sociedad un poco huérfana de rituales o con rituales que han perdido ese carácter político determinante de manera social, nos sentimos un poco perdidos, ¿no? en el presente. Entonces, a mí me gustaría mucho recuperar lo que mencionas de la pausa, porque la pausa es un concepto directamente vinculado con lo que aquí yo denominaba valor de uso. Y por favor, dejemos de pensar un poco en la cuestión del valor de uso desde una lente estrictamente marxista, ¿no?
Es una lente que implica el internamiento radical en los propios devenires, ¿no? Por eso hablaba de devenir de aceleración o desaceleración. Y la pausa está completamente ligada a esa noción del valor de uso respecto a por qué se detenían en cada paso antes de subir como víctimas sacrificiales. La verdad es que en ese ritual en específico no lo sé, pero yo imagino que puede estar relacionado directamente con el grado de solemnidad que exigía el sacrificio en este momento, porque algo que no se habla tanto como se debería respecto a los rituales mexicas, en este caso, es que estaban internados en una economía política en un sentido amplio. Es decir, cuando se dice que los mexicas eran este pueblo salvaje que mataba a sus enemigos en rituales cruentos, bueno, el ritual es cruento, por supuesto, y las guerras floridas eran cruentas de alguna manera, pero esa concepción de la guerra y de los rituales no corresponde del todo con la noción moderna de la guerra. ¿Por qué te digo esto? Porque las guerras floridas mexicas no se trataban de destruir completamente el enemigo, sino de capturarlo para internarlo en la economía del ritual. Y entonces, una vez que se capturaba al enemigo en las guerras floridas, durante un año se le trataba como a una deidad. ¿Por qué? Porque lo iba a hacer de alguna forma, efectivamente, durante el ritual. Durante un año entero se trataba al enemigo capturado como una deidad porque en algún punto iba a ser el alimento de los dioses que iba a reiniciar el ritual. Y entonces, ¿qué implica esto? Bajo una noción económica moderna, implica un gasto suntuario que es totalmente irracional. Estás gastando todos los recursos que produce tu pueblo en tratar a los enemigos de tal pueblo, digamos, del altiplano central mexicano, como deidades. Bajo una noción económica contemporánea, es totalmente irracional. ¿Por qué? Porque ahí no hay plusvalor, no hay generación de plusvalor. Todo tu plusvalor está siendo echado a la borda por tu noción ritual, obviamente bajo una visión contemporánea. ¿Pero qué es eso? Es la pausa. Esa es una pausa prolongada del ritual y eso es un devenir de desaceleración. Porque eso es parte de tu noción de la economía política. Y otra cosa que yo me pregunto en ese pasaje del texto es, ¿hacían esa pausa porque no habían llegado a la noción contemporánea del plusvalor? ¿O esas pausas eran resistencias activas contra la concentración de capital? Esa es otra pregunta interesante, ¿no? Y es una pregunta que se relaciona con los trabajos de Pierre Clastres en el Amazonas, ¿no? Los pueblos sin Estado eran pueblos sin Estado porque estaban atrasados, ¿no? Antes, después del tiempo, o eran pueblos sin Estados porque activamente estaban resistiendo a la conformación de una entidad de autoridad separada del pueblo. Y aquí es lo mismo. Son pueblos sin capital porque están atrasados en la noción histórica de la progresión lineal del tiempo. O son pueblos sin capital porque están resistiendo activamente a la concentración de una plusvalía mediante devenires de desaceleración, de pausa, mediante gastos suntuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, respecto a por qué específicamente caminaban lento, no tengo una respuesta clara, pero si lo internamos en la economía política del ritual mexica, creo que hay muchas más claves, ¿no? Y estas son preguntas que también pueden darnos para hablar horas, pero no sé si un poco da algunas claves extra, ¿no? Para comprender esto de las pausas. No sabes cuánto me ilusiona lo que acabas de decir. Muchas gracias. No, gracias a ti por tu pregunta. Nos estamos quedando sin tiempo, desafortunadamente, pero ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Podemos hacer espacio para alguna más? Gente de la audiencia. Bueno,
no quiero extender más, este es el límite que tenemos para estas sesiones, pero igual, ojalá las podamos continuar en alguna otra ocasión. Pero muchas gracias a todos por asistir a esta sesión con Guillermo García Pérez. Estén atentos a las próximas sesiones. La siguiente es con Yuri Herrera, que nos va a hablar sobre el incendio de la mina El Bordo en Hidalgo, un crimen que quedó impune y que habla estrictamente sobre, digamos, cómo relacionarnos con la historia de la impunidad en México a partir de historias orales. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias a todos.